creo que es hoy, como fue antes también, el centro más grande de estudios en la universidad, en el país. La universidad ha crecido muchísimo de cuando estábamos nosotros en Tacuba, por ejemplo, a lo que es la Facultad de Química ahorita en la ciudad universitaria. Ya tenemos 3 edificios y ya no cabemos. Entonces, es realmente impresionante cómo se ha ido creciendo la universidad para darle alojamiento a más estudiantes. Yo creo que es una labor increíble lo que tiene ahorita y bueno, aporta muchísimo, apoya muchísimo la investigación, estimula mucho eso, que es lo que ahorita también es muy importante para resolver muchos problemas nacionales, ¿no? Científica mexicana. La doctora Estela Sánchez Quintanar fue pionera en los estudios de bioquímica y de biología molecular vegetal en México. Sus investigaciones han permitido, entre otras cosas, solucionar problemas graves que impedían el buen desarrollo de los cultivos de maíz que alimentan a la nación. En el campo de la docencia ha formado a decenas de científicos destacados, algunos de los cuales han expandido el campo de la biología molecular vegetal por todo el país. Nací en la Ciudad de México el 11 de junio de 1933. Éramos 5 hermanas, puras mujeres. Mi papá siempre esperó al hombre, pero no llegó. Pero por casualidad o por afinidad con él, yo fui el hombre que sustituyó al hijo que deseaba. Me enseñó a hacer muchas cosas, me enseñó a no tener miedo, a querer lograr lo que yo quisiera en la vida, y eso me ayudó muchísimo en la vida. Nunca me sentí mal por ser mujer, porque en aquella época pues no era tan fácil estudiar y hacer cosas que no le correspondían según esto a la mujer. Pero esa actitud de mi padre me ayudó muchísimo. Desde que tiene memoria, Estela Sánchez Quintanar se interesó en la química farmacéutica. Yo me recuerdo que jugaba a la química cuando era yo todavía una niña. Tenía una tía que estaba muy enferma, delicada, y compraba muchas medicinas, y entonces me daba todos los frascos de las medicinas que gustaba y yo las llenaba como con cal y con cosas como si fueran medicinas, y de ahí nació todo mi interés bueno, era la farmacia en aquel entonces lo que me llamaba la atención de la química. Con una vocación tan definida a lo largo de su educación básica y luego en el bachillerato, el paso a la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM era previsible. Ingresó a la carrera de químico farmacéutico biólogo en 1950. Era un ambiente muy bonito, estaba muy separado de todas las demás instituciones de la UNAM. Entonces había mucha cohesión entre los estudiantes y los profesores. Estaba enclavado a un costado del mercado de Tacuba, así que nos encerrábamos ahí y ahí teníamos todo lo que necesitábamos en la facultad. Era Escuela Nacional de Ciencias Químicas entonces, no era facultad. Tras egresar de la licenciatura, Estela Sánchez encontró empleo como laboratorista en la Escuela Médico Militar bajo el mando del doctor Leonel Fierro del Río, donde tenía grado de subteniente. Yo había hecho mi tesis de licenciatura en nutrición. Con Chávez Escobar le llamaban a la jefe de todos los departamentos de análisis. Y ella, cuando regresó el doctor Soberón de haber hecho su doctorado en el extranjero, y cuando regresó quería montar el departamento de bioquímica. Y entonces ella me llamó, me avisó, porque le pidió que si él conocía personas que se estuvieran interesadas. Y entonces dejé la Escuela Médico Militar para irme con el doctor Soberón a nutrición. Fue en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, fundado en 1944 e impulsado por el doctor Salvador Subirán, donde Estela Sánchez Quintanar se enfrentara por primera vez a la investigación científica con motivo de su tesis de licenciatura. Dadas las actividades de investigación cada vez más importantes que ya se desarrollaban en el hospital, en 1956 cambió su nombre a Instituto Nacional de la Nutrición. Y ahí empezamos, con el doctor a formar un departamento de bioquímica. Con él aprendí bioquímica, obviamente, fue el que me guió para esa área, y me encantó esa área
de trabajo. No había nada, la azotea la convirtió en un laboratorio y de ahí empezó a llegar todo el equipo y todos los reactivos, en fin. Tuve la oportunidad desde el principio de ser contagiada con el entusiasmo que él estaba trabajando realmente, de no tener nada. Formó un departamento ahí con estudiantes, nos enseñó bioquímica y hizo una colaboración con el Instituto de Química y con la Facultad de Química para empezar un proyecto piloto. El doctor Laguna con medicina también tenía estudiantes que estaban interesados en bioquímica y con ellos se pudo hacer todo un curso piloto, un programa piloto para enseñarnos bioquímica. Soberón formó un notable equipo de trabajo con médicos jóvenes recién egresados de la carrera, interesados en la investigación científica, entre los que destacaban el doctor Jaime Mora, el doctor Víctor Alemán, el doctor Gustavo Flores y, por supuesto, la doctora Estela Sánchez. Pues es que el doctor Soberón es una persona muy entusiasta, muy para docencia. Él contagia toda la emoción que siente por la investigación, lo contagia a los demás. Entonces él empezó a formar un grupo ahí, como le digo, en la azotea, donde no había nada, y que lo convirtió consiguiendo dinero de fuera, consiguiendo apoyos de las instituciones, etcétera. Y formó un grupo ya de graduados de licenciatura de medicina y de química que empezó a formar para prepararlos para estudios superiores de maestría y de doctorado. No existía todavía eso en esta área, no en la facultad de química. Entonces él nos empezó a preparar junto con un grupo que tenía el doctor Laguna en la facultad de medicina. Extraoficialmente, por supuesto, digo, no estaba reconocido por la UNAM todavía. El Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Nutrición quedó adscrito al Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el doctor Soberón se propuso como objetivo fundamental la formación de cuadros de investigadores, por lo que dio impulso a cursos de prerequisitos para preparar médicos que pudieran realizar maestrías y doctorados en el extranjero y al mismo tiempo conformar y fortalecer estudios de posgrado en bioquímica en México. Y nos entusiasmó, y después de un par de años de estar trabajando con él, nos consiguió que viniera la Rockefeller de la institución para darnos becas, para elegir a quienes se nos mandaría al extranjero a estudiar. Y entonces pues nos escogieron a dos, al doctor Mora y a mí, pero le dijeron los de la Rockefeller que yo era mujer. Entonces el doctor Soberón dijo que él se responsabilizaba y que él daba el aval por mí, y nos fuimos. Bueno, yo me fui a la universidad donde él estudió, en Wisconsin. Él ha sido una persona también con una visión muy amplia y sin estos prejuicios de que la mujer no puede ir a hacer cosas. Bueno, sobre todo en aquella etapa era todavía que la mujer no era para su casa nada más, ¿no? Estela Sánchez decidió estudiar el doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Madison, donde había estudiado años atrás el doctor Guillermo Soberón. Trabajó en la cinética de la enzima que inicia la formación de triglicéridos, bajo la dirección del doctor William Wallace Cleland, eminente científico en el área de la enzimología. Entonces estuve con el doctor Cleland, hice mi maestría allí, y mi doctorado, ¿no? Porque los datos los mandó con los documentos de las calificaciones que ya habíamos tenido de los cursos que nos estaban dando, y me los avalaron allá. Y entonces tomé ya nada más lo que seguía y fue hacia el doctorado. Entonces, cuando pues ahí ya terminé de estudiar mi doctorado y me regresé a México. En 1962 obtuvo su grado de doctor en bioquímica, convirtiéndose en la primera mujer mexicana con ese grado en esa especialidad. Pero no solo volvería de Wisconsin con su título. Ahí conoció a su esposo, el doctor Leobardo Jiménez. El doctor Jiménez en aquel entonces fue también a hacer estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin. Su departamento estaba enfrente del mío. Yo estaba en el departamento de bioquímica y él en el de agricultura.
Y entonces, pues bueno, en primer lugar éramos pocos mexicanos, como 6, 7. Y pues inmediatamente hicimos una asociación de todos los mexicanos. Nos veíamos con frecuencia para comer o para platicar o porque nos añorábamos el país, ¿no? Añorábamos todos la patria. Y pues él también estaba en ese grupo, entonces ahí nos conocimos y como estábamos muy cerca de nuestros departamentos, luego nos íbamos a comer juntos había una como montañita ahí, arriba donde se veía el lago y desde ahí nos sentábamos con nuestras tortas a comer y ahí empezó una relación de amistad simplemente. Amistad que se convirtió luego en un feliz matrimonio que demuestra que la vocación científica no es incompatible con la vida familiar. Tuve 6 hijos y ahora tengo 9 nietos y somos una familia que nos reunimos con frecuencia, que tenemos mucha afinidad unos con otros. Algunos están fuera en el extranjero y de todas maneras es hablar, venir, cruzarnos. Hay identidad. De vuelta al Instituto Nacional de la Nutrición en 1962, continuó su labor científica enfocada por aquellos años en la bioquímica animal, en el área de la síntesis de proteínas. En 1965 volvió a realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Wisconsin, en el Instituto de Biología Molecular, ahora bajo la dirección del doctor Robert M. Buck. Postdoctorado, yo ya estaba casada, nos fuimos los dos, mi esposo tenía que terminar también una parte del trabajo que había hecho, y nos fuimos los dos, ya llevábamos un niño de 2 años, y ahí nació mi segunda hija, en Estados Unidos. O sea que nos llevamos incluso una muchacha de aquí, teníamos vida familiar allá también. Y bueno, pues fue una experiencia muy buena. El doctor Bock era un excelente profesor, investigador, y tenía abierto todo para todo lo que quisiéramos. Nos daba mucha libertad para hacer las cosas, para ir por donde más nos interesaba, y fue una experiencia estupenda. Él fue un maestro muy, muy especial. En 1967, Estela Sánchez regresa a su laboratorio del Instituto Nacional de Nutrición, pero sin el doctor Guillermo Soberón, que en ese momento ya era director del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Entonces, pues se fue para allá quería ir con su grupo, pero entonces yo le di, él sabía que decía que mi corazoncito estaba en la Facultad de Química, y entonces yo le dije que yo lo que quería era irme entonces a la facultad. Entonces me regresé a la facultad. Y regresa a la facultad por la Puerta Grande, designada para fundar el Departamento de Bioquímica, que sería la sede del posgrado en esa especialidad, aprobado por el Consejo Universitario en 1968. Y lo funda sin contar con un espacio siquiera para instalarse, sin colaboradores, sin investigadores, sin infraestructura. Una cosa que hay que reconocer a la doctora Sánchez es que el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química surgió por su empeño y tuvo la visión de contratar y convencer a las personas jóvenes que contrató en su tiempo de que el mejor lugar en el que podían estar era ese. Entonces el departamento se fortaleció y ahorita todos los profesores que allí estamos tenemos la camiseta bien puesta y todos luchamos por el departamento y por la Facultad de Química como la casa pequeña y por la UNAM como la casa grande. Posteriormente, viendo que había otros departamentos de bioquímica en la UNAM, pero que no había nada de plantas de investigación en bioquímica vegetal, fue que decidimos dar el cambio y establecerlo como Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, que fue el primero en la universidad en ese sentido. Ella fue de las primeras personas, si no es que la primera, que se dio cuenta que la bioquímica de plantas, el estudio de los procesos bioquímicos que tienen lugar en las plantas en México, no se estaba abordando. Y tuvo la osadía de dejar una carrera exitosa en el campo de la investigación animal para empezar en plantas. No es fácil. Fue muy complicado porque pues, no había los recursos, no había las instalaciones y ella, sin embargo, tuvo el arrojo y los arrestos que hacen falta para eso. La bioquímica estudia la vida desde el punto de vista químico a escala celular y molecular. Es una rama muy importante de la biología molecular que tiene mayores alcances.
puede definirse la biología molecular como el estudio de estructura, función y composición de las moléculas biológicamente relevantes, y sus estudios impactan otras ramas científicas como puede ser la genética, la bacteriología y la inmunología, entre otras. Son disciplinas experimentales con una clara vocación social, ya que tienen un gran impacto en las ciencias de la salud y, por supuesto, en otras áreas fundamentales para la sustentabilidad humana, como la medicina veterinaria y la agronomía. Bueno, las plantas nos dan aire para vivir, oxígeno, sin ellas no podríamos vivir. Nos dan alimento, nos dan una serie de sustancias que sirven para medicamentos, que sirven para construcciones, en fin, son muy importantes. Y entonces, pues es muy importante conocerlas para poder aprovechar todo lo que puede darnos, ¿no? Y desde el punto de vista científico, pues es que también comparado con los animales y con microorganismos y demás, le ayuda a uno a ver el panorama y a entender mucho mejor cómo funcionan estos seres vivos. Otra cosa que es igualmente importante y destacable es su intención permanente de hacer que los conocimientos que obtenemos en el laboratorio vayan más allá. Ha buscado colaborar con gente que pudiera aplicarlos. Por su interés se firmó un convenio con el Colegio de Posgraduados, en donde lo que se proponía era que las investigaciones que hacíamos acá tuvieran un complemento con el trabajo agronómico que se hacía allá. Estaba el doctor Soberón como rector de la universidad y entonces mi esposo Leonardo Jiménez estaba como director del Colegio de Posgraduados de Montecillos, y que se dedica, es la escuela de posgrado del área agronómica. Y entonces pues se juntaron pudimos hacer una colaboración con ellos y firmó el doctor Soberón con mi esposo un convenio de colaboración académica entre de las dos instituciones, que hasta la fecha perdura y que pues hemos hasta hecho publicaciones conjuntas y estudiantes que hemos preparado entre las dos instituciones para que salieran, bueno, teniendo los dos aspectos, la bioquímica y la parte vegetal. Ahorita tenemos incluso varios de los que son profesores de bioquímica ahorita en la facultad son egresados de allá. México es la tierra del maíz, grano que alimenta a la mayor parte de la población. Se cultiva en todo el territorio nacional. Tiene utilidad en la ganadería y en la producción industrial, y desde el punto de vista de la riqueza natural, aquí se concentra la mayor diversidad de especies de maíz del mundo. Así que desde cualquier perspectiva, sea alimentaria, cultural, económica o social, es definitivamente el cultivo agrícola más importante del país. Y es también objeto de las principales líneas de investigación de la doctora Estela Sánchez Quintanar, que ha dedicado numerosos estudios a sus procesos de germinación. De hecho, cada año fenómenos como la germinación prematura del maíz son causantes de pérdidas millonarias en la producción a escala mundial. Un equipo de investigación, encabezado por la doctora Estela Sánchez Quintanar, se abocó a estudiar este problema. Bueno, fue una época en la que pudimos colaborar varios profesores de ambos lados y era un fenómeno muy interesante que pues, a mí en lo particular, me ayudó muchísimo a entender cómo era la bioquímica de la germinación y a entender muchos de esos tipos de problemas que se presentan para poder corregir esos problemas o para poder usarlos cuando son convenientes, ¿no? Fue una etapa de colaboración muy interesante. La investigación de la doctora Estela Sánchez Quintanar derivó en el descubrimiento de la Rubisco activasa, enzima relacionada con el mejoramiento de varios aspectos de la mazorca, como que tenga más grano y sea más grande. Conocer cómo funciona esta enzima permitiría, entre otras cosas, incrementar la producción de maíz y quizá de otras gramíneas. La patente de Rubisco activasa ha sido sometida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que conformaría la tercera patente que emana de una investigación de la doctora Estela Sánchez Quintanar, y es una muestra de los beneficios que la bioquímica y la biología molecular brindan a la humanidad.
Pues yo creo que es un área de investigación y de estudio que se ha extendido muchísimo, que es muy importante porque une la parte química y la parte biológica y permite entender más la química en los seres vivos. Y pues sí han crecido muchísimo grupos y núcleos que se han dedicado a esto, incluso en diferentes partes de la República, en Irapuato, en Yucatán, se han ido de los que se han formado aquí a abrir nuevos grupos de investigación en esas universidades. Más allá de sus innumerables trabajos de investigación y de publicaciones arbitradas en las revistas científicas más prestigiadas de México y el mundo, con gran acumulación de citas y referencias en trabajos de vanguardia científica, un empeño notable de la doctora Estela Sánchez consiste en la formación de investigadores y de cuadros de investigación, labor que ha dado frutos por décadas desde los años 50. Sí, yo empecé a ser maestra desde que estaba todavía estudiando en el último año de mi carrera. Era ayudante de profesor y en el laboratorio, sobre todo en los laboratorios. Y pues esa interacción fue para mí muy ilustrativa en el sentido de cómo son realmente los estudiantes ya de nivel profesional. Y yo disfruto mucho la enseñanza, la disfruté muchísimo desde entonces. Daba clases ahí en los laboratorios y después pues continué ahí, ya después nunca dejé de ser maestra de la facultad. Cuando terminé, me fui, regresé, seguí siendo profesora ahí. A mí me gusta mucho la docencia. Una persona paciente y dispuesta a enseñar. Es decir, una persona que no se asustaba de una pregunta, así fuera la más intrascendente o la más compleja. Siempre con una capacidad para plantear las cosas en términos que uno pudiera entender, que uno pudiera seguir. Una cualidad admirable en ella es la de ser buena maestra. Ella tenía una gran virtud que yo recuerdo, y es que era inclusiva. ¿Sí? Ella a todos nos hacía partícipe de del proyecto, pues de lo que estábamos realizando, ¿no? De la empresa que debíamos de realizar en ese momento. No impone, convence. Esa es una de sus principales características, convence. Difícil porque es perfeccionista, pero además las jornadas tienen que ser largas, porque resultados tienen que ser prontos, porque ella tiene la concepción de que la ciencia tiene que ir muy rápido, y de hecho va muy rápido. Entonces, si te detienes, alguien más te gana las ideas y los resultados que quieres publicar, ¿no? Llega un momento en que la barrera entre el estudiante y el alumno desaparece. En las etapas finales, pues prácticamente el trato y las relaciones de iguales, cosa que no sucede al principio. Y en ese transitar es que uno va viendo cómo ha ido evolucionando y cómo la relación, en este caso con la doctora Sánchez, pues sobrevivió a esas dificultades que involucra una relación tan estrecha como la que es la de un alumno con su profesor durante un periodo tan prolongado. No es sencillo. Pero pues nosotros tuvimos suerte de que siempre estuviera bien. Para ella no hay cosa más emocionante que uno llegue con unos datos nuevos. No importa qué hora sea, no importa si está enferma, no importa si ha comido o no. En ese momento nos ponemos a ver los datos y no importa nada más. Es alguien que vive la ciencia de una manera tal que pues para ella sin duda es de lo más importante. Una dedicación completa en cuerpo y alma a lo que es la ciencia, la formación de nuevos estudiantes y a la búsqueda del conocimiento. Uno aprende de los estudiantes, uno cree que les va a enseñar, bueno, sí les va a enseñar la materia, pero uno aprende mucho de ellos, de sus reacciones, de sus problemas, de lo que piensan los jóvenes, a lo que aspiran. Es muy satisfactorio. Yo creo que la enseñanza para mí ha sido muy satisfactoria. Por su trayectoria científica y académica, ha sido objeto de innumerables distinciones. En los años 60 obtuvo el Rockefeller Fellowship
y el Fellowship del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Desde 1967 es miembro de la Academia Nacional de la Investigación Científica y en 1983 obtuvo el Premio Nacional de Química Andrés del Río. Recibió un reconocimiento por la Sociedad Americana de Fisiología Vegetal en 1997. Es investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores desde 2007. Su casa, la UNAM, no ha dejado de reconocer su enorme valía. En el año 2000 fue designada profesor emérito por la Facultad de Química. Pues yo creo que ella ha sido una persona integral. Ella ha aportado en todos. De eso es lo que hace de ella una persona especial. Creo que por eso es emérita de la facultad, porque ella incursionó de manera integral y además de manera eficiente en todos los ámbitos. Docente, administrativo, como investigadora, ¿verdad? Como persona. Entonces creo que por eso es tan estimada y querida en la Facultad de Química. Ahora las oportunidades para hombres y mujeres son más parecidas. Antes no era así. Entonces abrirse camino y hacer todo lo que hace falta para poder llegar allá habla de una persona no solamente inteligente, sino también tenaz y valiente. Ha formado un número enorme de estudiantes, pero probablemente lo más importante es que ha sido capaz de transmitir un gusto por hacer ciencia. Estoy muy agradecida a la universidad por todo lo que me dio, todo lo que me ha dado, la oportunidad de aprender yo y de poder volcar eso en otros estudiantes y ver cómo eso se multiplica, cómo la labor de la universidad tiene una capacidad de multiplicación enorme.